Jóvenes y señoritas, continuamos con la clase, ¿sí? Hoy día trabajamos ángulos formados por rectas paralelas. Recordamos que entre dos rectas paralelas no hay un punto en común, solo cuando hay un segmento cruzado, ¿sí? Llamada secante, podrá armar ángulos alternos, internos, suplementarios, ¿está bien? Para que mejor podamos entender, vamos a identificar. Profesora, ¿qué son rectas paralelas? Las rectas paralelas no tienen punto en común, pero va a ser trazada con ellos una recta secante. Y en esta recta secante vamos a encontrar ángulos alternos internos. Voy a tener, dice, la medida del ángulo A, medida del ángulo B, C, D, ¿sí? Muy bien, continuamos en lo que vaya a ser E, F, G y H, ¿sí? Pero profesora, ¿para qué toda esa medida me han dado? Mira, ve, hay que ser realistas. Se trabaja en tres condiciones aquí, ¿está bien? Algunos ejercicios van a ser propuestas por ángulos alternos internos, pueden ser ángulos alternos externos, ángulos suplementarios o simplemente ángulos conjugados. Para nosotros, la idea va a ser que podamos identificar en los gráficos, y el secreto está cómo puede trabajar de repente hacer conjugado interno, cómo representan hacer los famosos ángulos alternos externos. Algo más práctico que podría ser de repente identificado con un famoso Z. ¿Te recuerdas? Mira acá. Lo que yo voy a recordar es ángulos conjugados van a ser ángulos que van a ser iguales y que el famoso Z va a existir. Primero, si va a haber ángulos internos, van a ser identificados, por ejemplo, la medida del ángulo D será igual a la medida del ángulo F. ¿Cómo? ¿Por qué, profesora? No entiendo. ¿Te recuerdas que en la clase nosotros hablábamos de un famoso Z, ¿cierto? Y acá está el famoso Z. Mira, ¿ve? Si yo le trazo así, los ángulos que van a ser conjugados, ¿sí? Internos, está en este famoso Z. ¿Ve? Ahí está un famoso Z que está representado así. Ahí va. ¿Sí? Esta medida de aquí, los dos segmentos son paralelas, ¿sí? Pero en este lado está D y en este lado está F. Profesora, Z sí se nota, ¿ves? Pero también puede ser no mirando para allá, sino para allá también. El valor del otro Z, ¿quién sería? El valor del otro Z estaría trabajando en forma interna el ángulo C y el ángulo E. Yo digo, el ángulo C es igual al ángulo E, que estaría mirando el otro valor para allá. Si yo hablo de un externo, ¿cuál sería? El externo va a ser trabajado con el famoso ¿quién? El valor de A y el valor de G, ¿sí o no? Está dentro, pero si yo le pongo mira, por ángulos de espejito, que son opuestos, A vendría acá y G vendría acá, y también se va a cumplir en Z. Entonces, en ángulo externo, ¿a quiénes voy a trabajar? Que el valor de A sea igual al valor de ¿quién? De G. ¿Eh? Facilito. Y el otro valor que yo puedo encontrar sería ¿quién? El valor de B con el valor de H. Ya está. Si yo encuentro los famosos Z, puede ser Z para el lado izquierdo, Z para el lado derecho, Z por afuera, siempre van a ser trabajados de una manera, ser conjugados. Y cuando hablamos de ser conjugados, la medida de sus ángulos van a ser iguales. ¿Está bien? Listo. Ahora, complementamos a esto una medida de los ángulos suplementarios. Los suplementarios se dice que debe llegar cada ángulo a formar a 180, ¿sí? Por lo tanto, yo digo acá, si voy a hablar del interno, voy a trabajar aquí así. Ah, profesora, el valor de D más el valor de C, el ángulo C, va a ser igual a ¿cuánto? A 180. Para que mejor me entiendas, mira lo que está representado. Se está trabajando en este lado del segmento,
¿sí? Así está. Estamos aquí y vendría a ser trabajado en este tramo de este segmento. Tengo, dice, el valor de D más el valor de C. Que los dos, para abajo mirando, me llegaría a 180. Profesora, si fuera externo, ¿quiénes voy a tener? Al valor de A, el ángulo A, más el ángulo B, va a ser igual a ¿quién? A 180. ¿Ven? Profesora, ¿puede ver abajo también? Sí, el valor de A más el valor de, el valor de E más el valor de F va a ser igual a ¿cuánto? A 180. Y si fuera externo, también el valor de H más el valor de G me estaría dando a 180. Ahora, la pregunta va, profesora, ¿puede ver aquí ejercicios? Sí, también, que debe de llegar a 180. F más G igual a 180. Hay que tener en cuenta que cuando trabajamos en este caso van a venir ejercicios enlazados y gráficos que están enlazados en la cual nosotros tenemos que buscar estas dos condiciones. Y bueno, la tercera también. La tercera se habla de los ángulos correspondientes. Aquí ha trabajado en función solamente a interno, externo, pero también se puede combinar un interno y un externo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, cuando hablas de los correspondientes, puede ser A y puede ser E. ¿Qué van a ser los correspondientes? Van a ser iguales. Digo, el valor de A es igual al valor de E. ¿Ven? Medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo E. ¿Por qué, profesora? No entiendo. Ya, a este valor de A le pongo por el otro lado por opuesto. ¿Qué va a pasar? Se va a armar Z. ¿Ven? Profesora, ¿qué tal si a mí me dan que E y F los datos en los ejercicios? Chévere, tú le pasas el valor de B para el otro lado y nuevamente trabajas en Z. E es igual a F. ¿Ven? Entonces, ahora aquí hay un modelo. Profesora, yo tengo, dice, L1 es paralelo a L2. Chévere, está trabajando externo e interno. ¿A quién le aplico? Al tercer valor, ¿no? Por lo tanto, papayita va, dice 3 veces X igual a 60. Listo. Donde X vendría a ser, ¿qué cosa? 20. Ya está, sí de fácil. Pero ahora, de todo esto, sale dos cosas. Salen los famosos formularios, ¿sí? O las famosas propiedades. Estas famosas propiedades nacen de dos figuras que van a ser representadas, los internos y los externos. Yo voy a tener, dice, segmentos que van a ser paralelas, L1 y L2. Por favor, no te olvides que cuando están en paralelas se cumple la suma del lado izquierdo, la medida del ángulo izquierdo, es igual a la suma de los ángulos del lado derecho. Decía aquí, el valor de X, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? A la suma del lado derecho, ¿sí? ¿Qué medidas voy a tener? A más B. Listo. ¿Ven? Ese es uno. Y ahora la forma sucesiva, si te dan, por ejemplo, 3 o 4 partes enlazadas, lado izquierdo y lado derecho. Lado izquierdo primero sumo todos los ángulos e igualo con el lado derecho a la suma de todos los lados. ¿Está bien? Hasta ahí. Sígueme, por favor. Ahí están las diapositivas, las demás propiedades y sobre todo los ejercicios propuestos. Más bien, muchas gracias por la atención prestada.